Bueno, la eutanasia se define como la muerte digna que una persona con autonomía ha decidido aceptar debido a que tiene alguna enfermedad. En Colombia se despenaliza la eutanasia en la sentencia C-239 de 1997. En este documento se consigna que la muerte digna es un derecho fundamental de la vida digna, para que las personas no tengan que sufrir de dolores intensos por las diferentes enfermedades terminales que tengan, ¿no? Ya que pues estas no tienen cura ni un tratamiento específico que pueda realmente curar la enfermedad. Esto pasó a convertirse en una ley el 20 de abril del 2015, en donde establece tres causales principales para poder acceder a una eutanasia en Colombia. La primera es ser mayor de edad y tener una enfermedad terminal o crónica que haya sido comprobada mediante los diferentes estudios o exámenes clínicos. La segunda es que la persona esté enferma y exprese de manera oral o escrita que quiera acceder a una eutanasia. La tercera es que la persona tenga patologías oncológicas terminales. Entonces, desde el 2018 la Corte Constitucional creó una reglamentación bastante estricta para que el Ministerio de Salud y la Protección Social pudieran aprobar que fuera practicado este procedimiento en menores de edad. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha presentado ningún caso de eutanasia en menores de edad. La EPS como tal tiene que contar con un equipo interdisciplinar que se encargue de realizar el análisis de cada uno de los casos de la eutanasia, si realmente la persona lo necesita o no según su criterio médico. Sin embargo, hemos visto que esto suele ser bastante largo y requerir de esfuerzo y dinero para que realmente acepten la eutanasia en cada uno de los pacientes. Es decir, que solo le da más largas al proceso, lo que solo produce dolor constante en los pacientes que quieren acceder a esto. Entonces tenemos el caso particular de Marta Sepúlveda. Es una mujer de 51 años que fue diagnosticada con ELA. Entonces esta enfermedad es incurable. Aunque se puede tratar, son medicamentos para el dolor y va avanzando dolorosamente conforme pasa el tiempo, debido a que todos los músculos del cuerpo se van atrofiando o debilitando. Entonces esta mujer tenía esta enfermedad, por lo cual quería hacerse una eutanasia. A ella se la agendaron para el domingo 9 de octubre a las 7 de la mañana. Sin embargo, el Instituto Colombiano del Dolor decidió a última hora cancelar su solicitud, debido a que ella iba a ser como la primera persona en Colombia en recibir una eutanasia y no tener una enfermedad terminal, ya que ellos no consideraban que ella tenía tan avanzado como para realizar la eutanasia. Entonces ella tuvo que poner abogados y demandar al Instituto Colombiano del Dolor para que le pudieran reagendar su eutanasia. Entonces aquí se ve reflejado que el proceso de la aprobación de la eutanasia es muy largo y requiere de trámites. Por eso se requieren de nuevas leyes que puedan actualizar mucho más a las personas y darles a conocer su derecho a este procedimiento. Basados en la Ley 23 de 1981, conocido como la Ley de la Ética Médica, en la cual se consagra el principio general de que ningún médico intervendrá ni clínica ni quirúrgicamente a un paciente sin obtener su previa autorización. Las clínicas pretenden como tal enfatizar en el derecho a la información del paciente, por lo cual se contempla la importancia de advertir sobre los beneficios y riesgos de los tratamientos a realizar.
El consentimiento informado es una declaración de la voluntad emitida por el paciente previo a la realización de la intervención y luego de recibir información suficiente sobre los beneficios, riesgos y alternativas del procedimiento. El médico o la intervención quirúrgica que se le propone debe ser por escrito, informado por el médico y el paciente en la historia clínica de carácter permanente, o sea, esto queda en la historia clínica del paciente. El médico responsable es el encargado de ejecutar el procedimiento. Él explicará en qué consiste, cuáles son los resultados esperados, el tiempo estimado de intervención, los días de hospitalización más frecuente y las consecuencias que puede llevar este tipo de cirugía. El médico tiene que hablarle con un lenguaje claro y entendible al paciente. En caso de que el paciente sea pediátrico o mentalmente impedido, se le dará información completa al adulto legalmente responsable. El consentimiento informado tiene un formato que será diligenciado con los datos correspondientes al paciente, sin dejar espacios en blanco. Este formato deberá ser firmado por el paciente o persona responsable, ya sea para su aceptación o rechazo como tal, confirmando la comprensión de la información brindada. En la historia clínica del paciente se dejará también una constancia. En enfermería, nosotros tenemos el papel desde nuestra perspectiva profesional, debemos velar siempre por el cumplimiento del consentimiento informado, al ser quien conocemos a profundidad los sentimientos del paciente, su historia familiar, sus dudas, conocimientos, expectativas y temores, al ser de gran ayuda para el médico a la hora de aportar los datos. Muchas gracias. Dentro de los principios de la bioética aplicados a la calidad de la atención en enfermería, encontramos que el primero es el de la beneficencia, que es el que se enfoca a la necesidad de no hacerle daño al paciente, sino que al contrario siempre hacerle el bien, ¿sí? Para que podamos comprender cómo lo que está sintiendo el paciente, tenemos que vernos como él mismo y como quisiéramos que nos tratáramos si estuviéramos en una situación de enfermedad. El principio de la no maleficencia se trata de evitar hacer el daño imprudencia o negligencia hacia el paciente, ya que se puede llegar a hacer un daño físico, psicológico, social o mental al paciente. Por eso hay que tener muchísimo cuidado tanto a la hora de aplicar los medicamentos, en lo que le decimos al paciente, en cómo lo motivamos, en cómo hablamos de su enfermedad, porque pues es algo que los afecta directamente a ellos y no saben muy bien cómo actuar frente a ella. Entonces, el tercero es el principio de la justicia, que es el que se trata de la igualdad, equidad y planificación de a quién se va a atender primero según sus necesidades. Porque pues entre más necesidades tenga la persona, es decir, más enfermedades tenga o más prioridad tenemos que darle a la hora de atenderlo, sin importar su color, la edad, el nivel económico, la escolaridad, etc. Entonces, el principio de la autonomía se define como la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones frente a su enfermedad o a su salud o a cómo su salud está siendo modificada por la enfermedad. Entonces, esto implica explicarle al paciente todas las consecuencias que va a tener la enfermedad, el tratamiento o lo que se le esté aplicando. En este principio entra el consentimiento informado, ya que de esta manera podemos explicarle más al paciente lo que realmente se le va a practicar para que él esté mucho más seguro y tenga la autonomía de decidir si realmente quiere eso o no. Entonces, en los últimos años hemos visto que esto ha cambiado mucho debido a que en la medicina del deseo, por decirlo así, en las cirugías plásticas y demás cirugías que se pueden realizar con un costo muchísimo más alto que las cirugías que realmente se necesitan, son las que mayormente se les dan prioridad,
porque el mercado de la medicina se está convirtiendo es en un negocio y no está siendo un derecho fundamental. Entonces ahora atendemos con mucha mayor cuidado a las personas que realmente no lo necesitan, sino que tienen los medios para pagar esos cuidados. Por eso hay que hacer un énfasis en estos principios y no olvidarlos, sin importar como el dinero que haya de por medio, debido a que vemos que esto ha cambiado mucho, especialmente en las cirugías plásticas. También hay hospitales privados que claramente solo atienden a personas que tengan las condiciones económicas para pagar este servicio, y estos hospitales son los que tienen una mayor atención de calidad. En cambio, los hospitales que son de tipo público pues tienen una menor calidad debido a que recargan a su personal de salud con muchísimos pacientes, eh, y diferentes factores que hacen que sea mucho mejor la atención en una clínica privada. Sin embargo, pues no debería ser, sino que debería ser igualitario el trato, porque pues la salud es un derecho fundamental.